el tema de resistencia equivalente. Esta vez vamos a revisar las resistencias en paralelo. También vamos a recordar más que revisar. Vamos con ello. Ok, resistencias equivalentes, ¿no? Entonces, el objetivo entonces es encontrar una resistencia equivalente, ¿no? Que sea equivalente a una serie de resistencias, en este caso en paralelo. Y para ello, pues, hay unas ciertas fórmulas que a veces hemos aplicado sin conocer pues su origen. Vamos a colocar un circuito. Tengo este circuito de aquí. En este caso voy a utilizar con dos resistencias en paralelo primero. ¿Ok? Esta fuente tiene un voltaje. En este caso se muestra en pantalla como V1. Pero por temas didácticos y no confundir con posteriores voltajes, voy a utilizarle como VF, que se va a llamar voltaje de fuente. Perfecto. Entonces tengo esta fuente con un voltaje VF que va a tener una corriente. A esta corriente le estoy llamando I. Esta corriente va a seguir su camino y va a encontrar dos ramificaciones, ¿no? La corriente acá se va a dividir, no necesariamente en cantidades proporcionales, como ya vimos, sino va a obtener, pues, va a depender de la resistencia correspondiente. Entonces, se va a mostrar en pantalla, pues, la corriente dividida, una I1 y una I2. Ahora, el principio de resistencias en paralelo es que el voltaje se va a mantener igual en cada una de ellas. ¿Qué quiere decir aquí? Si yo tengo voltaje de fuente, acá va a ser voltaje de fuente, y aquí el voltaje sobre la resistencia R2 también va a ser voltaje de fuente. Caso contrario que pasaba pues en la resistencia serie, que lo que se mantenía constante era la corriente. Ok, continuemos. Vamos a ver, según las leyes de Kirchhoff, que la corriente I que entra a un nodo es igual a las corrientes que salen, no a la suma de las corrientes que salen. Entonces I va a ser igual a I2 más I1. Ahora, sabiendo eso, voy a hallar yo los voltajes en cada una de mis resistencias. No, el voltaje que cae sobre la resistencia R1 lo voy a llamar voltaje 1 por mientras. Ya sabemos que es igual al voltaje de la fuente, pero lo voy a llamar voltaje 1 por ahora. Entonces va a ser a I1 por la resistencia, ¿no? Ley de Ohm. El voltaje 2 que cae sobre la resistencia R2 va a ser igual a I2 por R2. Ahora, quiero que vean algo aquí. Si yo paso en la ecuación número 1 a dividir la resistencia 1, me va a quedar de la siguiente forma. Voltaje entre resistencia 1 va a ser igual a I1. De la misma forma voy a hacerlo con la ecuación 2. Voltaje 2 sobre resistencia 2 va a ser igual a I2. ¿Y por qué he hecho esto? Porque yo quiero la corriente. ¿Para qué quiero la corriente? Para reemplazarlo aquí en la ecuación de las leyes de Kirchhoff que vimos al inicio. Ok, entonces vamos por ello. I, que es la corriente que sale de la fuente, va a ser igual a V1 sobre R1 más V2 sobre R2. Pero acá hay algo que quiero que presten atención, ¿no? Yo estas dos resistencias, o la cantidad de enésima de resistencias que tenga, yo las puedo reemplazar por una resistencia equivalente de esta forma, ¿no? Yo las quiero reemplazar por una resistencia equivalente. Todavía no sé qué operación voy a usar cuando tenga esa resistencia en paralelo, pero lo voy a graficar como una sola resistencia. Ese es el objetivo de la resistencia equivalente. Entonces, por ley de Ohm, el voltaje de la fuente va a ser igual a la resistencia equivalente por la corriente que pasa por ella. Entonces, voy a reemplazar esta I, ¿no? Esta I, que es la que tengo acá, que es la misma que está ahí de acá, va a ser igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia equivalente. He hecho el despeje nada más. Solo he hecho el despeje. Ok. Entonces, tengo entonces voltaje de fuente, tengo el voltaje V1, tengo el voltaje V2, ¿no? Que es el que cae sobre resistencia 1 y resistencia 2 correspondientemente. Ahora, como dije al inicio, los voltajes en las resistencias en paralelo se mantienen iguales. Entonces, V1 y V2 son iguales. ¿Y a qué es igual? A el voltaje de la fuente. Entonces puedo expresarlo de la siguiente manera. Yo puedo factorizar entonces este VF.
lo factorizo y lo puedo simplificar con el BF que tengo en este miembro de aquí, ¿no? ¿Y cómo me quedaría finalmente? Me quedaría que 1 sobre la resistencia equivalente sería igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Qué pasaría si yo hubiera tenido más resistencias? ¿Qué hubiera variado? Nada, simplemente hubiera tenido aquí más 1 sobre R3 o más 1 sobre R a la N, ¿no? Entonces yo puedo generalizar ahora. Ya sé de dónde viene la fórmula que utilizo cuando tengo resistencias en paralelo, para hallar la resistencia final o resistencia equivalente. Ok, vamos a generalizar entonces la resistencia a paralelo. Tengo aquí mi gráfico con el voltaje de la fuente y la resistencia equivalente como mencioné, ¿no? Entonces, yo puedo, como expliqué anteriormente, expresarlo de la siguiente manera. 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, así, hasta la enésima resistencia. Entonces yo lo puedo expresar de forma compacta como la resistencia equivalente, 1 sobre la resistencia equivalente, igual a la sumatoria desde n igual 1 hasta n de la inversa de la enésima resistencia. Entonces podría expresarlo así. Vamos a ver un ejemplo. Nos piden encontrar la resistencia equivalente de este circuito paralelo. Entonces vamos a aplicar la fórmula que hemos conocido, que hemos hallado. Entonces 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a las inversas de todas las resistencias. Vamos a reemplazar los valores. R1 equivale a 240 ohmios. En este caso es R2. Acá hay un error de la imagen. Bueno, es R2 330 ohmios y R3 pues 100 ohmios, ¿no? Voy a hacer la suma de todas estas resistencias. Lo pueden realizar con calculadora, Excel, en fin, hay varios métodos. Uno de los métodos más prácticos pues es escoger de 2 en 2, ¿no? Voy tomando estos dos. Recordemos que es la suma sobre la multiplicación, ¿no? En fin, hay varios métodos que lo pueden utilizar. Pueden, como dije, tomarlo de 2 y luego otra vez lo toman con el 1 sobre 100. Pero, en fin. El resultado me va a dar 1 sobre la resistencia equivalente, va a ser igual a esta fracción de aquí. No, para hallar la resistencia equivalente, lo único que tengo que hacer es invertir denominador a numerador. Finalmente voy a tener que la resistencia equivalente va a ser igual a 13.200 sobre 227. Que esto nos da un aproximado de 58.15. Vamos a poder entonces comprobarlo con nuestro software Proteus. Ya tengo nuestro software Proteus, voy a insertar las resistencias. Recordemos que no es necesario colocarle la fuente, ya que solo voy a analizar la resistencia equivalente y tengo que eliminar la fuente para hacer la medición. Perfecto. Ok, ya tengo las resistencias en paralelo. Voy a cambiar los valores. Es 240, 330 y 100. 240, 330 y 100. Perfecto, ahora voy a colocar para medir los ohms. Correcto. Y voy a cortocircuitar pues de esta forma. Ok, voy a colocar la simulación correspondiente. Le demos play en la parte inferior y pues me va a dar 58.15 ohms, que es efectivamente lo que hemos hallado, ¿no? Acá me faltó colocar el símbolo de ohms, pero es 58.15 ohms. Entonces pues queda ya demostrado también, o más que todo queda un poco más fresco
el tema de resistencias paralelo en corriente continua. Vamos a ver rápido un par de ejemplos también sobre hallar pues la resistencia equivalente de un circuito mixto, ¿no?